En el pequeño pueblo de Riverside, el sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo con tonos dorados mientras las campanas de la antigua iglesia resonaban tristemente por las estrechas calles. Los vecinos se reunían en silencio, vestidos de negro, para rendir sus últimos homenajes a la querida Elizabeth Carter, una figura respetada y amada por todos en la comunidad. El aroma de las flores frescas se mezclaba con el aire pesado de tristeza mientras amigos y familiares se congregaban en el bien cuidado césped frente a la iglesia. Entre ellos estaban los dos hijos de Elizabeth, Emily y Michael, cuyas expresiones cargadas revelaban una mezcla de pesar y tensión. Emily, con los ojos rojos de llorar, se aferraba firmemente al brazo de su marido, mientras Michael permanecía erguido al lado de su esposa, una máscara de seriedad ocultando sus verdaderas emociones. Sus presencias allí no eran solo para despedirse de su madre, sino también para enfrentar un conflicto que se avecinaba desde hacía tiempo. Mientras el sacerdote iniciaba el servicio fúnebre dentro de la iglesia, Emily y Michael intercambiaban miradas fugaces, cargadas de resentimiento y hostilidad contenida. El silencio a su alrededor era ensordecedor, roto solo por el ocasional sollozo apagado de un doliente. Emily rompió el tenso silencio, su voz entrecortada por el luto y la ira contenida. Michael, no puedo creer que hayas tenido la audacia de aparecer aquí después de todo lo que has hecho. Michael levantó la barbilla, su semblante duro reflejando una determinación fría. Tenía el derecho de estar aquí, Emily. Así como tú. Sus palabras fueron cortantes como navajas, pero antes de que pudieran continuar, fueron interrumpidos por el inicio de las oraciones dentro de la iglesia. Respirando hondo, los hermanos se intercambiaron una última mirada antes de enfrentar lo que el destino les reservaba en ese día sombrío. Mientras el padre, con su voz grave y solemne, dirigía el servicio dentro de la tranquila iglesia de Riverside, Emily y Michael ocupaban los bancos cercanos, sus miradas cortantes encontrándose en una danza silenciosa de rivalidad y resentimiento. Cada palabra pronunciada por el padre parecía resonar como un eco siniestro de la batalla inminente que se avecinaba entre ellos. Emily se mantenía rígida, las manos firmemente entrelazadas en su regazo, sus ojos rojos por lágrimas recientes brillando con una mezcla de dolor y determinación. A su lado, Michael permanecía impasible, su expresión enmascarada de frialdad calculada, pero los músculos de su mandíbula tensa traicionaban la tensión subyacente. Mientras las palabras de despedida del padre llenaban el espacio sagrado, los pensamientos de ambos hermanos se volvían hacia la disputa que pendía sobre ellos como una nube oscura desde la muerte de su madre. La herencia, una próspera bodega que Elizabeth había construido con tanto amor y dedicación, se había convertido en el epicentro de su amarga contienda. Emily soltó un suspiro silencioso, sintiendo el peso del legado de su madre sobre sus hombros, pero también la carga de la codicia que había envenenado su relación con su hermano. Michael, susurró ella, apenas audible por encima del murmullo suave de la congregación. Podemos resolver esto sin más peleas. Es lo que ella hubiera querido. Michael se volvió para enfrentarla, sus ojos azules helados reflejando la determinación implacable que lo impulsaba. No se trata de lo que ella hubiera querido, Emily. Se trata de lo que es justo. Y lo que es justo es que yo tenga mi parte justa de la herencia. Las palabras de su hermano golpearon a Emily como una flecha, encendiendo la furia que burbujeaba dentro de ella desde hacía años. «¿Tu parte justa?», replicó ella, elevando el volumen de su voz con cada palabra. «¿Desde cuándo tu codicia se convirtió en un derecho legítimo? ¿No tienes vergüenza de ti mismo, Michael?». Las palabras cortantes volaron entre ellos, alimentadas por años de resentimiento y rivalidad, creando una tormenta de emociones que amenazaba con consumir todo a su alrededor. Los demás presentes observaban atónitos, incapaces de apartar la mirada de la intensidad de la pelea que se desarrollaba ante ellos en un momento tan solemne. El ambiente tranquilo de la iglesia se había transformado en un campo de batalla donde los lazos familiares se deshacían ante sus ojos, dejando solo ruinas de dolor y amargura a su paso. La mañana siguiente llegó envuelta en una niebla de anticipación cargada de ansiedad e incertidumbre. Emily y Michael, aún envueltos en las sombras de su disputa familiar, se encontraban en la sala de estar de la antigua casa de su madre, donde se llevaría a cabo la lectura del testamento. La luz del sol se filtraba por las cortinas de encaje,
pintando patrones dorados en el suelo de madera pulida mientras los hermanos esperaban en un tenso silencio. Emily apretaba las manos en su regazo, una miríada de pensamientos tumultuosos agitando su mente mientras esperaba el veredicto final. Su corazón latía fuerte en su pecho, un eco distante de los tambores de guerra que resonaban en su alma. A su lado, Michael permanecía estoico, sus ojos azules brillando con una tensión oculta. El abogado de la familia finalmente entró en la sala con una reverencia respetuosa, sosteniendo el documento que contenía las últimas palabras de su difunta madre. Sus pasos resonaban en el silencio cargado, su presencia solemne como la misma encarnación de la justicia. Señoras y señores, comenzó el abogado, su voz resonando en el tenso ambiente de la sala, llegó el momento de revelar el contenido del testamento de Elizabeth Carter. El corazón de Emily golpeaba en su pecho mientras agarraba el brazo de la silla con una determinación nerviosa. A su lado, Michael mantenía una expresión imperturbable, pero sus ojos azules brillaban con una tensión oculta. Con un gesto ceremonioso, el abogado desplegó el documento, sus manos temblando ligeramente con la gravedad del momento. Cada palabra parecía pesar una tonelada mientras leía en voz alta, revelando el destino que su madre había elegido para ellos. La difunta Elizabeth Carter deja su herencia a sus queridos hijos, Emily y Michael, igualmente dividida, proclamó el abogado, las palabras resonando en la sala como un veredicto final. Pero entonces vino el giro que dejaría a todos atónitos. Sin embargo, continuó él, su voz temblando ligeramente, hay una condición. Las miradas de Emily y Michael se encontraron en un instante de comprensión mutua, mientras esperaban escuchar lo que seguiría. El silencio que siguió a la revelación del testamento era casi tangible, flotando en el aire como una niebla densa que envolvía a todos los presentes en la sala. Emily y Michael se miraron, sus expresiones una mezcla de sorpresa, incredulidad y finalmente comprensión. Era como si un velo se hubiera levantado de sus ojos, revelando el último deseo de su madre, un deseo que trascendía los límites de la vida y la muerte. En el instante en que sus miradas se encontraron, supieron lo que tenían que hacer. Ya no envueltos por la niebla de la codicia y el resentimiento, sino iluminados por la luz de la reconciliación y el perdón, Emily y Michael se levantaron juntos, unidos por un propósito común que trascendía sus diferencias. Con el tiempo, aprendieron a dejar de lado sus divergencias y a trabajar codo a codo, unidos por el legado de su madre y por el amor fraternal que nunca habían perdido, solo olvidado temporalmente. Juntos, revitalizaron la bodega, inyectándole no solo su arduo trabajo y habilidades empresariales, sino también el amor y la dedicación que brotaban de su reconciliación. Y así, bajo el mando conjunto de Emily y Michael, la bodega no solo prosperó, sino que floreció como nunca antes. Cada cosecha era un homenaje no solo al vino que producían, sino también a los lazos familiares que habían sido restaurados y fortalecidos con el tiempo. Y así, la historia de Emily y Michael sirvió como un recordatorio poderoso de que el verdadero tesoro no reside en la herencia material, sino en los lazos de amor y unión que trascienden el tiempo y la adversidad. Porque al final, fue el amor fraternal el que triunfó sobre la codicia, y fue eso lo que hizo su historia verdaderamente inolvidable. Ante la emocionante historia de Emily y Michael, surge una reflexión intrigante. Si estuvieras en el lugar de uno de ellos, ¿qué harías? ¿Seguirías el camino de la reconciliación y el perdón, como Emily, dejando de lado las diferencias en nombre del amor fraternal y el legado familiar? ¿O optarías por la determinación implacable de Michael, buscando tu parte de la herencia a cualquier costo, incluso si eso significara sacrificar los lazos familiares? Te invito a compartir tus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación. ¿Cómo reaccionarías ante una situación tan desafiante? ¿Serías capaz de encontrar una manera de superar las diferencias y trabajar hacia un objetivo común, o cederías a las tentaciones de la codicia y el resentimiento? Además, no olvides suscribirte al canal para mantenerte al tanto de otras historias cautivadoras y reflexiones inspiradoras. Tu participación es fundamental para hacer de este espacio un lugar de intercambio y crecimiento mutuo. Juntos, exploremos las complejidades de la condición humana y descubramos las profundidades del corazón humano.